No fue la última de las batallas. Hemos dicho 22.000 bajas. 22.000 bajas para el ejército romano. Se supone que el más poderoso y el más invencible del mundo. La segunda de las grandes batallas, bueno, hubo muchas, pero realmente estoy resaltando las que fueron más importantes, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? La segunda de las grandes batallas fue la del lago Trasimeno. Fue también, como decíamos, una sangría. Fue realmente otro trauma nacional para los romanos. Se dice que Cayo Flaminio, ¿no? Que era el cónsul que tocaba ese año, el cónsul que había llegado al poder y que había prometido acabar con la amenaza de los cartagineses y que había prometido que con una sola batalla y que con un enfrentamiento frente a frente iba a deshacer a todas las fuerzas de Aníbal. Y bueno, el pueblo llevado por ese mensaje realmente lo apoyó y el cónsul realmente llegó a la batalla bueno, entabló al frente de sus hombres batalla contra Aníbal. Se dice que el propio cónsul, el propio Cayo Flaminio, cayó en la batalla. El propio Cayo Flaminio murió en la batalla de Trasimeno y no lo hizo a manos de Aníbal, ni lo hizo a manos de los cartagineses, sino que un galo que venía asociado con Aníbal, que venía asociado con los cartagineses, porque era de una tribu enemiga de los romanos. Todo esto es un poco complicado, pero imagínense un mundo completamente fragmentado en el que las fronteras no son las actuales. Un galo, como decimos, el galo Ducario, conservamos su nombre, lo atacó de frente y le dijo a sus hombres: ahí está el enemigo de nuestra tribu, ahí está el que diezmó a nuestros hombres, y cargando sobre su caballo atravesó con una lanza a Cayo Flaminio. Es decir, no solo murieron tantos hombres, no solo el trauma nacional fue tan increíblemente grande, sino que el propio Cayo Flaminio, el propio cónsul, muere a manos de los bárbaros asociados, de los bárbaros cartagineses con los bárbaros galos. Se dice que en esta batalla muchos de los soldados igualmente murieron congelados o murieron hundidos por el peso de sus propias impedimentas en el lago Trasimeno. Se dice que se hundían como piedras porque iban con toda la impedimenta. La batalla se libró además en un punto en el que no podían ofrecer resistencia porque estaban entre las montañas y el lago. O sea, estaban en una especie de desfiladero, ¿no? Similar debería ser quizá al que hubo en las Termópilas, y que cuando los galos asociados con los cartagineses bajaron de las montañas y los atacaron, la única escapatoria que tenían era nadar hacia las aguas del lago, y que muchos, como hemos dicho, se hundían por el peso de dicho impedimenta, y los que no se hundían no tenían espacio para poder luchar en esa especie de desfiladero, ¿no? En el que tuvieron aquella terrible emboscada. De manera que los supervivientes de esta tragedia nacional, de esta batalla del lago Trasimeno, cuando regresaron a Roma y contaron lo sucedido, en Roma realmente el sentir común fue de devastación total. Y se dice que el pretor Marco Pompinio, el pretor romano, para anunciar al pueblo aquella gran tragedia, bueno, pues se dice que salió al pretorio y absolutamente compungido, destruido por aquella cosa imposible de que un bárbaro se atreviera siquiera a plantar cara a Roma y se atreviera a devastar las legiones romanas. Dijo solamente: Pugna magna victis sumus. Hemos sido vencidos en una gran batalla. Y de este modo se fragó el gran mito del bárbaro, como hemos dicho, norteafricano, que está a las puertas de Roma y que constantemente está su amenaza pendiendo como la espada de Damocles sobre la cabeza de Roma. Quinto Fabio Máximo, lo recuerdan ustedes, es aquel hombre que apostaba, ¿no?, por aquel no a la guerra, que apostaba por aquella solución, podemos decir, diplomática o de no enfrentamiento directo a los cartagineses. Aparece de nuevo en escena, aparece de nuevo podemos decir, en nuestra línea temporal, ¿no? Y aparece con un nombre nuevo que se le comienza a dar, que es el Cunctator. El Cunctator significa el que retrasa. Al principio ese nombre se le dio a Quinto Fabio Máximo como un insulto, es decir, el que no se atreve, el que no tiene los reaños suficientes para plantarle cara a este bárbaro, el Cunctator, el que continuamente retrasa la guerra. Sin embargo, a medida que sus logros contra Aníbal en esta estrategia de no a la guerra, entre comillas, podemos decir, fueron surtiendo efecto y fueron teniendo frutos, este Cunctator, esta palabra, fue tomando un cariz incluso de admiración. Es decir, este es el hombre que nos ha salvado, este es el hombre que mediante esa estrategia podemos decir, de evitar un enfrentamiento directo con Cartago, pues nos ha llevado realmente a un estado en el que podemos sobrevivir al menos a las amenazas de Aníbal. Yo estoy seguro de que todos ustedes tienen en la mente muchas otras batallas, pero bueno, como hemos dicho, solamente vamos a apuntar a las más importantes, y sin duda una de las insoslayables en este episodio es la de Cannas y otra es la de Zama, que veremos a continuación, ya en la parte última de esta conferencia. Queda poco para acabar, pero bueno, no me gustaría acabar esta conferencia sin decir realmente
bueno, cómo se soluciona este problema, qué pasa con Aníbal realmente, cuándo muere Aníbal, dónde lo hace y por qué lo hace. Que lo hace, por cierto, mucho tiempo después. Y no lo hace en batalla, no lo hace atacado por las fuerzas de Roma. Al menos en batalla, como decíamos, ¿no? Aunque sí lo hizo asediado y presionado por los soldados romanos. La batalla de Cannas, como decimos, es otro de los puntos clave de este episodio, de estas gestas de Aníbal, de esta amenaza constante que sintieron los romanos cuando ese cartaginés se introducía en sus tierras y conseguía, bueno, devastar a todas las legiones sin ningún tipo de nada, ¿no? No había nada que se lo impidiera. De manera que después de esta batalla, después de la batalla de Cannas, después de aquella batalla que ya hemos hablado, del lago, la batalla que tuvo lugar en el río, también en el río Trevia, los romanos llegaron a la conclusión de que la amenaza nacional era tal que los dos cónsules no estaban preparados para hacerle frente. Los dos cónsules que se eligieron al año siguiente, ¿no? Tenían un mandato de un año, fueron a Varrón y a Emilio Paulo. Y además eran contrarios. Emilio Paulo apostaba más por la opción de Fabio V Máximo, de no a la guerra, de diplomacia, de conversar, y sin embargo Varrón era más un hombre de acción, podemos decir, y decía, como había dicho su predecesor, que con un solo día de batalla, que con una sola batalla, él podría librar a Roma de la amenaza de Cartago, y que podría eliminar a Aníbal, y que podría eliminar a todas sus tropas y a sus elefantes, o a los que quedaban, porque algo tampoco, algo que no hemos dicho realmente es que la mayoría de los elefantes de Aníbal mueren en el norte de Italia, no mueren en los Alpes, mueren en las zonas pantanosas del norte de Italia al no poder soportar su propio peso sobre un terreno empantanado y un terreno inestable. Efectivamente, bueno, pues a estas alturas prácticamente no le quedaba ningún elefante, pero efectivamente lo que decía Varrón es que con un solo día de batalla podría librar a Roma de la amenaza de este bárbaro. Lo que sucedió finalmente es que se entabló batalla, sucedió la batalla de Cannas, ¿no? Que es la que tenemos en una ilustración, la que tenemos en pantalla, y el resultado fue absolutamente devastador. Si en las anteriores habían caído 25.000 romanos, si en las anteriores habían caído 15.000 romanos, en esta cayeron entre 70.000 y 80.000 soldados romanos. No solamente cayeron estos hombres, sino que cayó además el cónsul Emilio Paulo, el que optaba por el consenso. Porque como saben ustedes, estos cónsules cada uno gobernaba un día, ¿no? Tenían un sistema de alternancia. Y el día que atacó Aníbal a las fuerzas romanas que estaban esperando la batalla, era el día que le tocaba gobernar a Emilio Paulo, es decir, al del consenso. Lo eligió precisamente Aníbal, no fue una casualidad. Él sabía que este cónsul en concreto optaba por el diálogo y, bueno, pues intentaría evitar un enfrentamiento directo. Decidió atacar aquel día, porque sabría que no atacaría con la fuerza con que lo haría Varrón. Atacó y efectivamente aquel día, a pesar de tener que defender a sus hombres y de optar por la guerra, que es por aquello por lo que él nunca había optado, porque era un abogado realmente, él no era un soldado, pero bueno, al ser cónsul tenía que defender a sus tropas y a sus hombres, como decimos, a pesar de tener que optar por la guerra, porque sus hombres estaban viendo asediados, sus hombres estaban viendo hostigados por los cartagineses, a pesar de tener que optar por esa opción que nunca consideró ni siquiera una opción, el pobre Emilio Paulo cayó en aquella batalla, es decir, el que optaba por la paz, el que optaba por el no a la guerra, acabó muriendo en la batalla de Cannas. Esto fue un antes y un después, obviamente, en el pueblo romano y en la historia de Roma, porque decidieron que a partir de ese momento ningún cónsul ni ningún sistema de alternancia podía salvarlos de la amenaza de Aníbal, y nombraron a un dictator. A un dictator, una figura que se recogía dentro de la ley romana, una figura que es el dictador, pero realmente no es la idea de dictador que nosotros tenemos, sino que es un hombre que en un momento dado en el que el caos y la confusión es tal, pone realmente orden sobre la mesa. Se considera que dos cónsules no pueden ponerse de acuerdo en todo, realmente es para las épocas de paz, y que para las épocas de guerra y para las épocas realmente de tragedia es un solo hombre el que debe gobernar y es un solo hombre el que debe tomar las decisiones. Se nombra como dictator precisamente a Quinto Fabio Máximo, al que había optado por el no a la guerra, y es la estrategia que sigue llevando a continuación. Entre este momento y el momento en el que Aníbal es desterrado, veremos a continuación cómo sucede todo eso, la estrategia de los romanos, después de Cannas, es no enfrentarse en Italia nunca a Aníbal, porque sabían que los iba a exterminar directamente, o sea, sabían que las fuerzas de Aníbal eran invencibles, y la estrategia que llevaba a cabo Aníbal era absolutamente imposible de dominar. De este modo, bueno, pues como hemos dicho, simplemente se dedican a evitar los hostigamientos, ¿no? Se dedican a perseguir por la retaguardia, se dedican quizá a quemar un punto de suministro de provisiones, pero no entablan nunca un combate directo. Bueno, viendo realmente su camino libre, Aníbal Barca comienza a bajar. Se dice incluso
que estuvo tan cerca de Roma en este momento y en momentos posteriores que pudo lanzar una jabalina con su propia mano contra las puertas de la muralla, como un aviso de que él tomaría la ciudad cuando a él, bueno, cuando a él le placiera, cuando lo considerara oportuno porque estaba en sus manos. Avanzó, como decimos, hasta el sur de Italia. Aníbal Barca pasa de largo Roma y llega hasta la zona de Capua, llega hasta la zona del sur de Italia, como decimos. Aparentemente, o en principio, Aníbal deseaba pasar en Capua solamente un invierno. Solamente deseaba estar allí, bueno, pues durante esos meses de frío, esos meses difíciles, y posteriormente seguir su avance hacia Roma. Pero no sabemos muy bien por qué. Hay varios motivos, ¿no? Y hay varias hipótesis, pero realmente, históricamente, no sabemos muy bien por qué Aníbal nunca marcha contra Roma. Aníbal no se quedó un invierno en Capua, sino que se quedó, algunas fuentes dicen, hasta 7 años. O sea, Aníbal se dice que esperaba el momento oportuno para atacar Roma y quizá ese momento oportuno, al menos en su consideración, nunca llegó. Se recogen incluso las palabras de uno de sus generales, del general Maharbal, que cuando vencen en la batalla de Cannas y diezman completamente a las legiones romanas y Roma queda en sus manos por fin prácticamente, completamente indefensa, Aníbal decide no atacar Roma. Y su general Maharbal le dice: Winkeresquis Hannibal, Victoria utinesquis. Es decir, sabes vencer a Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Es el momento de marchar contra Roma y tú decides retirarte a Capua y decides pasar el invierno. ¿Para qué exactamente? Y bueno, pues se dice que a partir de este momento quizá el liderazgo de Aníbal no fue tanto y quizá, bueno, pues sus hombres comenzaron a no entender muy bien por qué no avanzaban contra Roma después de tantas penurias y después de bueno, tantos hostigamientos, tantos enfrentamientos, aquel cruce del Ródano, el cruce de los Alpes, sino que se habían retirado a Capua a vivir, bueno, una vida relajada, al menos durante ese invierno, y que esa vida relajada se extendió durante los siguientes años. Los últimos años de Aníbal, como hemos visto, pues se resumen en esto, se resumen en el sur, la estancia en el sur de Italia, esa estancia difícil de explicar, ¿no? Desde muchos puntos de vista, por qué no decide nunca marchar, y en el posterior exilio. Hemos visto también que la estrategia de Roma, mientras Aníbal está en territorio romano, es de evitar el choque frontal, evitar el enfrentamiento y dejar que Aníbal Barca se quedara en Capua, se quedara aislado, podemos decir, en el sur, ¿no? Y atacar, digamos, bueno, ciudades aliadas de Cartago, ciudades aliadas de Aníbal Barca, ciudades que le proveían con alimentos, con víveres a Aníbal, atacarlas simplemente, pero nunca enfrentarse con Aníbal. Así pasaron todos estos años, hasta que tiene lugar, hasta que llega la batalla de Metauro. No me meteré en mayores detalles sobre esta batalla, simplemente diré que es la batalla en la que el hermano de Aníbal, uno de sus hermanos más queridos, nos dicen las fuentes, muere. Y muere a manos de los romanos. Y se dice que Aníbal Barca descubre que su hermano ha muerto, su hermano que además venía en su ayuda, porque como hemos visto, Aníbal está cercado, está aislado en el sur de Italia, y para avanzar contra Roma, otra de las hipótesis dice esto, ¿no? Que realmente nunca avanzó contra Roma por esto, porque le faltaban hombres. Para avanzar contra Roma necesitaba suplementos, necesitaba apoyo de Cartago, necesitaba más hombres. Pero el Senado de Cartago, el propio Senado de su propia gente, estaba enfrentado. Había gente que apoyaba la guerra de Aníbal, había gente que no, que decía que no era su guerra, que una guerra en Italia no les interesaba ni les daba ningún rédito. Por lo tanto, hubo un enfrentamiento incluso en Cartago por Aníbal. No obstante, su hermano, Asdrúbal, cruzó incluso los Alpes, cruzó de nuevo, aquella gesta la repitió, entró en suelo italiano, pero cuando entró en suelo italiano fue cercado, por los romanos, fue asesinado, su cabeza fue cortada. Los romanos posteriormente se acercaron a Capua, cabalgaron hasta esa ciudad en la que residía el legendario ya Aníbal Barca, tomaron la cabeza de su hermano cortada y la lanzaron al interior de las murallas. Y así fue como le dijeron que en ningún momento iban a venir refuerzos y que en ningún momento podía volver a esperar a su hermano ni ningún soldado por parte de Cartago. Este es bueno, ese es el punto en el que realmente se decide que la guerra ya no va a ser en Italia, porque si nadie va a enviar refuerzos a Aníbal, la guerra no puede tener lugar. Se recluye simplemente en Capua y está una serie de años. La guerra, dice Roma, se hará en África. Y la guerra tendrá lugar en Cartago, que es donde no está Aníbal y donde no está su genio militar, realmente. Allí es donde tiene lugar la batalla de Zama, en el año 202 a.C., y allí es donde finalmente las fuerzas de Aníbal que se traslada a Cartago para luchar, finalmente es derrotado. De este modo es como la leyenda viva de Aníbal, la leyenda del cartaginés que puso en jaque al imperio romano, no era imperio todavía, pero entiéndanme, a las fuerzas que posteriormente se convirtieron en imperio poco después
lo puso en jaque y, bueno, pues se convirtió, como decíamos, en el coco con el que todas las madres romanas asustaban a sus hijos. De este modo fue como acabó esa leyenda. Pero no murió en la batalla de Zama, sino que después de esta batalla que tuvo lugar en suelo africano, como quiso Roma, en suelo de lo que actualmente es Túnez, Aníbal sufrió una serie de años de exilio. Roma le perdonó la vida por su genialidad y por su, bueno, pues ese respeto que le tenía realmente incluso a los enemigos, pero a los enemigos brillantes le perdonó la vida, pero tuvo que vivir en el exilio. Escapó y vivió en diferentes lugares en el exilio. Sin embargo, me gustaría recalcar que justo antes de esta batalla, la batalla de Zama, que ya hemos visto que tuvo lugar en suelo africano, Aníbal Barca y el comandante, que ya lo conocemos, el comandante de las fuerzas romanas, es decir, su enemigo supuestamente acérrimo, Escipión, se encontraron y tuvieron una entrevista, podemos decir, ¿no? Solos, con los intérpretes, sin ejércitos, sin lucha. Y esto es lo que se recoge que dijeron los dos. Esto es lo que se recoge bueno, pues que se dijo el uno al otro realmente en aquella especie de conversación breve. Dijo Aníbal a Escipión: a mí me ha enseñado la edad que me ha hecho encanecer y la experiencia de los bienes y los males, que es mejor elegir la paz a la guerra, dice Aníbal. Pero a ti, Escipión, temo que tu juventud, tenía apenas 24 o 25 años, y tu constante buena fortuna te hagan demasiado orgulloso y no te dejen reflexionar sobre la inconstancia de las cosas humanas. Mírame a mí. Yo soy aquel Aníbal que, después de la victoria de Cannas, era dueño de casi toda Italia. El que poco después acampó entre Lanio y Roma y visteis preparar el asalto de vuestras murallas. Ahora me veis aquí, en África, en vuestra tierra, tratando de la paz. No confíes, Escipión, demasiado en tu fortuna. La fortuna es inconstante y a nadie ha concedido nunca éxito perpetuo. Y como decimos, después de esa entrevista, realmente es derrotado, ese éxito huye de las manos y huye de las huestes de Aníbal, y el exilio que vive se mueve al principio entre Éfeso, digamos que se exilia a Éfeso, ¿no? Esa parte de Asia Menor, y siempre como un ciudadano, digamos, distinguido, siempre se pone al servicio de los reyes locales de la zona para servir en la estrategia militar, para servir en lo militar, podemos decir, porque todos conocían, en el mundo mediterráneo al menos, quién era Aníbal Barca, y todos conocían la genialidad de la estrategia de Aníbal Barca. Posteriormente, su exilio se mueve más hacia el este, incluso hacia Armenia, también está exiliado en Creta, como decimos, siempre al servicio de los reyes y de los gobernantes locales, y el exilio final, el último destino de Aníbal con el que acabamos la conferencia y con el que acabamos esta etapa, y esta gesta increíble de la historia es Bitinia. Es un territorio al sur del Mar Negro, en el norte de la actual Turquía, que toma parte de lo que hoy en día, bueno, es Estambul, ¿no? Y se extiende, como decimos, por el norte del Mar Negro. Y es un territorio, bueno, en el que había un rey llamado Prusias. Acogió a Aníbal Barca, como decimos, como ciudadano distinguido, a la cabeza de sus huestes, o como consejero militar, mejor dicho. Pero llegó un momento en el que Roma presionó tanto al rey Prusias de Bitinia, que acabó entregando a su propio huésped. Y de esa traición realmente vivida por Aníbal, nos quedan unas palabras. De esa traición vivida por el comandante que llevó a la gloria a Cartago y que a Roma la puso de rodillas, tenemos estas palabras. Realmente están en latín, no me resisto a leerlas tal cual se nos escribieron y tal cual han llegado a nosotros, y después las traduciré, es algo breve. Dice: Quergui luporum praeda rapacium, sectamur ultro, quos opimus fallere et fugere est triumphus. Gens, quae cremato fortis ab ilio iactatatusques, aequoribus sacra natosque, maturosque patres pertulit Ausonias ad urbis, duris ut ilex, tunsa vipennibus nigrae feraci frondis in algido, per damna, per caedis, ab ipso ducit opes animunque ferro. Débiles ciervos fuimos de los rapaces lobos presa. Nos atrevimos a ir tras ellos cuando, con solo engañarlos, con solo haber huido de ellos, el triunfo nuestro hubiera sido. Pueblo recio que desde Troya en llamas por el etrusco mar llevó sus señas sagradas, a sus hijos, a sus niños y a sus ancianos, hasta las costas de Italia, recibiendo de cada desgarrón, de cada golpe, nuevos bríos,
recibiendo del mismo hierro savia nueva, igual que la encina, destrozada por el hacha. Es un fragmento de las Odas de Horacio, en las que se pone en boca de Aníbal Barca este lamento, ¿no? Este lamento de verse derrotado y de verse traicionado después de haber sido rey realmente, o podemos decir en un sentido figurado, ¿no? De buena parte del mundo, de haber sido el conductor de esas tropas que habían puesto, como dijimos, de rodillas a Roma, a una de las mayores potencias del mundo y de la historia. Con esto realmente acabamos la conferencia y quería simplemente acabarla con esta imagen de Aníbal que desde ese puerto de montaña que hemos visto, la Col de Traverset, en los Alpes entre Suiza e Italia, ya por fin divisa la llanura del Po, por fin divisa ese valle y por fin comienza a bajar, acabando con una de las grandes gestas de la humanidad. Muchas gracias. Paso aquí el micro. Pues. Ay, te voy a pedir porque. Yo creo que he descargado. Sí. Bueno. Pues vamos a tener unos minutos, 5 minutitos, Sí. de preguntas. ¿Algún tema que os haya suscitado así como más interés o sorpresa sobre esta gesta y sobre ese contexto, ese antes y ese después del paso de los Alpes? A ver quién se lanza, quién quiere hacer alguna pregunta. Pues días de la exposición y muy interesante el contenido. Gracias. A mí me surge la duda de cómo pudo preparar a Aníbal una logística para superar todo ese recorrido. Es decir, parece que tiene que ir con gente por delante, tener unos planos y tener, vamos a decir, víveres y cómo llevaba o cómo se engendró todo ese tema logístico. Sí. No sé si has oído la pregunta. Sí, se ha oído bastante bien. Sí. Efectivamente, es una de las partes o uno de los mayores olvidados en la historia, ¿no? Muchas veces cuando dicen, bueno, pues tal rey conquistó tal y llegó hasta no sé qué punto, bueno, pero ¿y cómo llegó? Quiero decir que aquí no hay restaurantes de carretera, ¿no? O sea, de alguna manera tenía que llegar en los víveres. Efectivamente, pues ese era uno de los grandes problemas de la antigüedad, cómo se abastecía el ejército, no solo los hombres, sino los caballos, que necesitan agua, necesitan comida todos los días y los elefantes más, ¿no? Bueno, no olvidemos que Aníbal, como hemos dicho, es cartaginés. Y Cartago, como también hemos apuntado ya, es una talasocracia. O sea, Cartago conocía perfectamente el Mediterráneo. Cartago conocía el Mediterráneo al igual que lo hacía Grecia. O sea, lo conocían como la palma de su mano. Recuerden ustedes, por ejemplo, que cuando regresa la expedición de los 10.000, ¿no? Del corazón de Persia, esa Anábasis, cuando ven el mar muerto, realmente, el mar negro, perdón, cuando ven el mar negro desde las cimas de los montes, lo que gritan es Thalassa y lo que sienten es estamos en casa. Y cuando los soldados lloran de emoción al ver el mar, es porque saben que el mar es sinónimo de su casa. O sea, estos hombres conocían el mar muy bien y pusieron su mapa y su mundo en el mar. Entonces, en cuanto al conocimiento geográfico, no me cabe ninguna duda de que Aníbal sabía perfectamente lo que había en el Mediterráneo y de cómo moverse por hasta el último risco, ¿no? Hasta el último islote mínimo que hubiera. En cuanto a la impedimenta y en cuanto al suministro de víveres, no olvidemos tampoco que los conquistadores inteligentes, por lo menos en la antigüedad, siempre empiezan por la costa. Es decir, por ejemplo, recuerden Alejandro, cuando cruza Asia, no cruza Asia y se mete hacia el corazón de lo que hoy es Turquía, sino que va por toda la costa de Asia Menor, porque así realmente te está garantizando el suministro de víveres, porque desembarcan tus barcos aliados en tus puertos, recién conquistados y te van suministrando. O sea, realmente, si vemos la historia de Aníbal, pasa de Cartago Nova, que ya realmente es un mundo marítimo, por todo el litoral español actualmente, por todo el litoral francés, o actualmente también, y llega a Italia. Pero cuando llega a Italia realmente, todo el litoral que ha dejado atrás, ¿no? Ha dejado tras de sí, es aliado. Entonces realmente es muy fácil que le lleguen barcos con suministro, a pesar de que está Roma hostigando, ¿no? Y a pesar de que está Roma con sus quinquerremes por todo el Mediterráneo. Pero es muy fácil que esos barcos aliados cartagineses, bueno, pues suban desde Cartago, recalen en Cartago Nova y lleguen al sur de Francia.
O sea que realmente parece difícil y lo es, y es complicado y es una de las grandes preocupaciones de los antiguos en la guerra, pero al fin y al cabo los conquistadores inteligentes saben guardarse las espaldas, literalmente además. Y ahondando en la pregunta, pero y cuando ya llegas a Italia y vas a rodear Roma, la rodeas por el interior para bajar a Capua, ¿no? Sí, sí, Ahí también, y tienes, lógicamente, mucho enemigo, porque estamos en claro. suelo itálico. Ahí, efectivamente, todo ese mantenimiento de las tropas, eso se ha estudiado. Claro, aquí hay un detalle, se me ha olvidado decirlo en la conferencia, y es que realmente Aníbal va hacia el sur de la península, es inexplicable, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué va hacia el sur? Si, bueno, Roma está más o menos en la mitad. Entiendo que no ataques Roma por lo que sea, pero bueno, puedes pasar el invierno en cualquier aldea de al lado de Roma, o sea, ¿por qué te vas a Capua? ¿Por qué te vas tan al sur? Y realmente dicen algunas fuentes, que muy cerca de Capua había un centro de suministros. Había, digamos, una especie de almacén, ¿no? No sé muy bien cómo sería, pero sería una especie de gran almacén de víveres para el ejército romano. Entonces se dice que realmente su viaje hacia Capua, por el interior, o sea, un viaje realmente peligroso, es para tomar ese punto de suministros. Y que cuando llegan a Capua, viven la vida, viven completamente en los lujos, se dice. Y muchas veces se dice que se corrompieron con aquellos lujos. Pero realmente digamos, el objetivo de llegar a Capua y de alcanzar aquella ciudad se dice que era alcanzar esa fábrica de suministros o ese almacén de suministros. O sea que realmente a veces parecen erráticos los movimientos de los conquistadores en el mapa, pero todo tiene un motivo, ¿no? Pues cuando vemos, por ejemplo, en este caso, el de Aníbal, cuando iba por la costa, bueno, ¿y por qué no se mete hacia el interior? Precisamente por lo que hemos visto. ¿Por qué va hacia el sur de Italia? Precisamente por esto, para conquistar, entre comillas, este punto de víveres. ¿Por qué Alejandro, por ejemplo, como hemos dicho, no se mete hacia el corazón de Asia directamente? Bueno, pues porque los barcos aliados de Persia, la flota fenicia, hubiese bloqueado los puertos y a ver quién entra ahora a darte comida. O sea, realmente, aunque parezcan erráticos, después esos movimientos hacia el corazón de Asia y vuelve hacia atrás, todo tiene un sentido. Fenomenal. Sí, simplemente, no sé si hay alguna pregunta, quería leer una cosa muy pequeña, no sé si puede ser. Léelo y Sí, ahora hay una pregunta que va a ser la última para también vale, sí, simplemente cerrar la es. sesión. Sí. Hemos leído el sentimiento de Aníbal cuando, bueno, cuando al final ya se ve obligado a morir, ¿no? Que no lo hemos dicho, pero muere, se suicida. Se dice además que llevaba siempre en su anillo un veneno, ¿no? Que cuando se ve ya cercado por los soldados romanos, pues toma ese veneno y se suicida antes de que lo tomen a él y que lo exhiban como un trofeo. Y las palabras exactas que dijo cuando se vio rodeado fueron estas, que nos las lega Tito Livio, ¿no? Voy a evitar la parte en latín, aunque la tenía, pero bueno, vamos a salir directamente al español. Dice: liberemos al pueblo romano de su larga ansiedad, ya que no tienen paciencia para esperar la muerte de un anciano. No tendrán una victoria digna de mención sobre un hombre desarmado y traicionado. ¿Cómo ha cambiado la moral romana? Que los dioses castiguen a este rey, al rey que lo traicionó, a Prusias, que, violando las leyes de la hospitalidad, me entrega a mis enemigos. O sea, realmente cuando fracasa Aníbal, aunque ya esté desterrado, cuando fracasa es cuando la retaguardia le falla. Y aquí enlazamos con lo que hemos dicho ahora, ¿no? Cuando su retaguardia, o sea, sus aliados, los de Bitinia en este caso, le traicionan y ya se encuentra completamente acorralado. Por eso también que uno, el gran sueño que tuvo Aníbal fue el gran dominio de las lenguas enemigas, porque hay estudios que calculan que en su ejército había hasta 7 lenguas distintas. Y cuenta la leyenda que era capaz de hablar en todas esas lenguas e incluso hacer humor. ¿Qué hay de ello? No sé si habéis oído la pregunta, He Roberto, oído todo hasta que podía hablar las lenguas y después ya no. si sobre el genio, que una de las causas de ese liderazgo, de esas victorias, es su capacidad para las lenguas, que había 7 lenguas principales en sus fuerzas y que era capaz de hablar esas 7 lenguas e incluso hacer humor, chistes. Cuando haces un chiste en un idioma extranjero es que lo dominas ya plenamente. Vale, sí, sí. El detalle de los chistes no lo sabía, pero sí se cuenta que el dominio de las lenguas era sorprendente, ¿no?
Y muchas veces decimos, bueno, para la época que era, bueno, pero ¿y qué tiene que ver, ¿no? La época. O sea, realmente estamos viendo que era gente que conocía mucho mejor algunos asuntos que nosotros incluso ignoramos, ¿no? Como el tema del mar, por ejemplo, o el tema de las lenguas. Fíjense ustedes en que la mayoría de los, por ejemplo, comerciantes antiguos, de la antigüedad griega, de la antigüedad romana, hablaban con soltura quizás 7, 10 lenguas y dominaban mínimamente para poder hablar quizá otras 4, 5, 6. O sea, realmente palideceríamos, ¿no? Ahora nosotros que tenemos 2 o 3 lenguas, los bilingües o trilingües, pues realmente con cualquier marino mercante. Entonces, efectivamente, si Aníbal estaba al frente de esas huestes y si Aníbal además era un cartaginés, o sea, era un hombre eminentemente marítimo, era un hombre de comercio, era un hombre que, bueno, pues en su idiosincrasia estaba la conexión entre los mundos. Pues no es de extrañar que dominara esas lenguas o al menos pudiera comunicarse con sus propios soldados en su lengua, lo cual es extraño. Porque en el mundo antiguo, cuando dicen, bueno, llegó una embajada romana y habló con el Senado de Cartago, obviamente no habló, obviamente había intérpretes allí, ¿no? Que más o menos interpretaban lo que se decía. Entonces, que alguien te hable a ti directamente en tu idioma significa que es un igual a ti y significa que está dentro de tu mundo. O sea, no es un extranjero y si lo es realmente en la cultura, o por lo menos en el ánimo de aproximarte a ti, está muy cerca. Entonces, no es de extrañar, no es de extrañar, claro, que este hombre, pues además del inmenso carisma y del genio militar que tuviera, pues tuviera ese dominio de las lenguas.